buenos días. Gracias por estar acá. Mi nombre es Carlos Roberto Gómez, catedrático en el Departamento de Español, profesor de algunos de ustedes. Tenemos acá estudiantes de mis clases y también yo entendí, estudiantes del profesor David Capiero. ¿Hay estudiantes del profesor David Capiero acá? Levanten la mano. ¿Estudiantes del profesor Capiero? Ok. Originalmente la actividad estaba planteada para el anfiteatro de Duarte, pero nos han regalado la oportunidad de hacerla en el teatro. Para los que no saben, es la primera vez que vienen al teatro. Es un teatro considerado uno de los teatros más bonitos de todo el sistema de la UPR. Las maderas que ven alrededor acá al frente son maderas de acá de Humacao, hechos por artesanos acá de Humacao. Cuando pasó María, nuestro recinto fue el más afectado de todos los recintos. Perdimos el complejo deportivo, se perdió la biblioteca y se perdió el teatro. Sin embargo, ya estamos aquí de nuevo. Para los que no pudieron filmar al principio, se va a pasar la lista. Y si usted firmó, pues se la pasa al otro, hasta que puedan ir los filtros firmando ahí. ¿Está bien? Y si no, cuando terminen, también pueden firmar al final. Esta es una actividad muy especial en muchas maneras. Primero, porque es tan inusual, no es normal que hagamos una actividad en la primera semana de clases. Por lo general la hacemos ya una vez cuando ha entrado en el calor del semestre. Pero tuvimos la oportunidad de que esta persona que está al lado mío, este escritor, estuviera con nosotros en un viaje que él está haciendo a Puerto Rico, y por eso ahora, él llegó ayer y ya hoy directamente está acá con nosotros, y hoy por la noche va a hacer la presentación de su libro en la Casa Dominicana en San Juan, porque él es dominicano. Y vamos a hablar sobre todas esas cosas especiales que él tiene, que comparte conmigo también algunas cosas, además de que los dos somos escritores. Vamos a dialogar un poco, vamos a tratar de mantener lo que yo les prometí, que la actividad va a durar 1 hora. ¿Está bien? Porque a las 11:30 terminamos para que usted se pueda ir a almorzar. ¿Qué les parece? Pero no se levante de ese asiento antes de las 11:30. ¿Estamos claros? Tenemos un acuerdo. Yo termino a las 11:30, pero usted, porque se levanta, yo sé que quiere ir a almorzar, por eso vamos a terminar a las 11:30, por una cortesía para este invitado que viene directamente desde República Dominicana hasta acá. Voy a sentarme acá para ir a conversar con él. En un momento dado puede ser que eso nos una el profesor Capiero. Un aplauso para ustedes. Juan Fuen Liao es un dominicano nacido en Taiwán. Es conferencista, poeta, cuentista y narrador oral. Imparte cursos de animación a la lectura y de escritura creativa. Ha publicado más de 60 libros, sobre todo para el público infantil y juvenil, así fue como yo lo conocí, como un autor infantil y juvenil. En el proyecto Leer de la Universidad Iberoamericana es autor de los libros decodificables y del manual para la creación de cuentos con textos decodificables, ya sabremos lo que es eso, y del manual para la creación de cuentos que buscan mejorar las habilidades lectoras de 200.000 estudiantes de 400 escuelas públicas. O sea que este señor tiene una misión de crear lectores. Y eso es lo que pretendemos hacer también aquí en la Universidad de Puerto Rico. Que usted aprenda a leer. Usted dirá, profesor, yo sé leer. Sí, pero aprenda a leer la vida. Aprender a leer la vida. Eso es lo que la universidad aspira. Que usted aprenda a leer la vida. Por eso vino a un lugar donde están todas las ideas del mundo, o casi todas, por eso esto se llama universidad.
el universo de las ideas. Bien, forma parte del equipo IBI de República Dominicana, Organismo Mundial para la Difusión de la Literatura Infantil y Juvenil. Fue galardonado con el Premio Anual de Literatura Infantil y Juvenil en el 2022, que otorga el Ministerio de Cultura de República Dominicana. Un aplauso para Joan Fuenteado. Maestro, ¿puedo coger este micrófono, verdad? ¿Sí? Muy bien. Entonces, Joao, cuéntanos. ¿Es la primera vez que vienes a Puerto Rico? Yo quisiera remontarme a mis orígenes. Yo tengo una frase que mi occidentación no me haga perder mi orientación. Si yo tengo una crisis de identidad, me explico. Si ustedes me ven cara así, para que me están tomando más foto. Gracias. Disculpa. Yo soy chino, pero de padres taiwaneses, pero concebido en Vietnam. La famosa guerra de Vietnam, durante ese periodo tan lastimoso de la humanidad, mi papá vivía allá con mi mamá. Mi mamá quedó embarazada. Ahí siempre tengo una disyuntiva. No sé si decir en español, mi mamá quedó embarazada de mi papá o mi mamá quedó embarazada de mí. Pero ustedes me entendieron, ¿sí o no? Bueno, mi mamá quedó embarazada y no quiso que yo naciera en Vietnam, así que tomó un avión y se fue para Taiwán. Y yo nací en Taiwán, de padres chinos, pero conocido en Vietnam. Pero a los 7 años nos mudamos a la República Dominicana, o sea que yo soy dominicano por adopción. Desde los 7 años. Naturalizado dominicano, hubo un proceso de aplatanamiento que continúa sistemáticamente hasta el día de hoy. Con el tiempo me enamoré perdidamente de una mujer extraordinaria que se llama Laura, que no está aquí, por cierto, Laura, porque está, no. Laura es dominicana, pero descendiente de italianos. Entonces, ella me invitó gentilmente a su boda. Cuando vi la invitación, me di cuenta que ese mismo día me casaba en el mismo lugar, a la misma hora, y entonces la invité. Yo, ya que tú vas a estar ahí, y cuando ella se convirtió en mi esposa, yo me convertí casualmente en el esposo de ella. En esa época ella vivía en Nueva York haciendo un doctorado en la Universidad de Columbia, y entonces nos mudamos allá y nacieron nuestros 2 hijos que son ciudadanos norteamericanos. Pero viven con ustedes en República Dominicana. Ahora nos vinimos a República Dominicana. Entonces, fíjate, yo soy taiwanés, porque nací en Taiwán, pero de padre chino, conocido en Vietnam, criado en República Dominicana, casado con una dominicana, descendiente de italiano y conducido norteamericano, y estoy en Puerto Rico. O sea, yo tengo un desubique total. Muy bien, así debe ser. ¿Y cómo entonces, la pregunta inicial y más importante, cómo entras a la literatura? Claro, mi papá, cuando yo era pequeño, en un cumpleaños mío, me regaló un libro. Yo tendría, recuerdo, pierdo la memoria en cuanto a la cronología de la edad, pero yo creo que yo tenía unos 4 años de edad, y me regaló un libro grandote, cuya portada tenía un soldado dibujado con caracteres chinos en mandarín, y dentro no había ni una sola ilustración. O sea, es algo que no se regala a un niño. Claro. A los niños esperan que usted regale libros con ilustraciones, dibujos. O sea, era texto nada más. A mí me dio un libro grande de puros textos en caracteres chinos que yo no entendía. Al día de hoy, mi papá ya falleció hace tiempo. Al día de hoy no sé de qué trataba ese libro. Ok, ¿cómo entras a la literatura? Bueno, para eso voy. Tenemos un tiempo. Lo que pasa es que eso me hizo amar ese artefacto que se llama libro como un tesoro. Yo recuerdo haber atesorado ese artefacto por años, hasta que aprendí, me alfabeticé en español, y ahí empecé a leer y a leer, y desde joven, niño, en primaria, empecé a escribir cosas sencillas. Hoy llamarían aforismos, pensamientos así, brevedades, y luego, ya pasaron años cuando nació mi primogénito. Yo tengo la idea de que los niños vienen a este mundo a ser maestros de nosotros adultos, que somos niños atrofiados, y cuando vi que este
bebé que apenas está aprendiendo a hablar, tenía conceptos de ideas muy profundas porque no tenía su imaginación atrofiada como yo, que soy adulto. Empecé a inventar con él historias de ficción. O sea que lo primero que escribiste fue para tus hijos. No, yo había escrito antes en mi niñez poesía, breves, entonces, incluso en haiku. Pero el libro, el primer libro que publicas. El primer libro que yo publiqué, para que este dato tú no lo sabes, fue el primer libro dominicano sobre el origami caribeño. ¿Quién sabe lo que es el origami? Figuras de Todos, papel. Figuras de papel que se construyen con un solo papel y se construyen doblando el papel de millones de formas. sin cortar. Entonces, el primer libro de origami dominicano lo escribí junto con un colega periodista, José Rafael Sosa, creo que tú lo conoces muy bien. Y luego, entonces, mi segundo libro, bueno, publiqué algunos libros, 3 en concreto, de espiritualidad, por mi fe, ¿no? Y mi primer libro literario, digamos, fue literatura infantil con la editorial Santillana. Santillana, que es una de las más importantes editoriales, y dice que ha publicado más de 60 libros infantiles. Sí, Santillana es una editorial del Grupo País, del grupo, eso es de Prisa, perdón, que publica también El País en España, pero tiene locales, sucursales, digamos, capítulos en Latinoamérica. Entonces Santillana me publicó un libro hace ya 11 años y desde ahí para acá he publicado anualmente un libro por Santillana de literatura infantil. Y eso fruto, repito, de mis conversaciones con mi primogénito. Excelente. Cuando tú y yo llegamos, porque yo soy el editor de Isla Negra, nos conocemos en la Feria del Libro de la República Dominicana, que es la feria del libro más importante de todo el Caribe. Los colegas han estado allá con nosotros, de Humanidades, David Capiero estuvo, espero que el maestro de inglés también esté con nosotros algún día allá. Allí nos conocimos y tú eres una figura muy especial en esa feria y decidimos hacer una nueva versión de este libro que se llama Infinitos. Y para eso le voy a pedir al colega David Capiero que si nos puede leer la contraportada que él escribió del libro. Resulta que cuando yo trabajé este texto me di cuenta que este libro tenía algo que se parecía mucho a lo que David Capiero como escritor trabaja, que es un elemento que ustedes van a ir a aprender en los cursos que se llama lo lúdico. ¿Y qué es lo lúdico? La literatura como un juego. Juego no en el sentido de que es una cosa simple, sino que es la literatura que le propone un reto al lector, que le dice al lector, hay que leer de diferentes maneras. Hay otras maneras de construir un libro y hay otras maneras de leerlo. Eso es lo lúdico. Y este es un texto lleno de elementos lúdicos. Y cuando yo lo dije, bueno, esto se parece a David, se lo envié a David. ¿Y qué tú me dijiste? Bueno, más que nada, a mí me interesó muchísimo el detalle de que Joan construye su libro desde el mito como capital, ¿verdad? Como material poético. Así que el juego básicamente en este libro se establece en asumir la voz del que crea mitos, del que crea básicamente narraciones que explican el mundo, explican unas relaciones, ¿verdad? En el mundo. Y me pareció bien interesante por muchos aspectos. Básicamente el mito, al explicar el mundo desde una óptica distinta, obviamente una óptica mucho más cercana a cómo nosotros nos relacionamos con el mundo a través de la inmediatez. Aquí no hay explicaciones científicas, no hay corroboración de datos, se asume que hay, ¿verdad? Más allá de las evidencias, hay una experiencia que se interpreta de una manera muy particular y es la que, ¿verdad? Carga de valores la manera en que nos relacionamos con el mundo. Cuando hablamos de mito, estamos hablando de un conocimiento cuando hablamos del mito, que eso también se lo explicarán sus profesores de humanidades y de literatura, el mito es una de las primeras maneras de conocer el mundo.
Y es una forma en que el hombre se explica el mundo a través de su imaginación, y a través de su imaginación también entonces llega a un contacto con lo que ve y con lo que no ve. Y ahí entonces entran las religiones y demás. Que el mito tiene un elemento sagrado. Para la mayoría de las culturas, los mitos no son historias ni chistes, son historias sagradas. Adelante, maestro. Lo interesante del mito es que las antiguas civilizaciones, cuando de pronto tenían una situación que podía ser catastrófica o que podía ser negativa, el mito tiene la capacidad de rehacerse, de reconfigurarse de alguna manera para volver a ser como un borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Siempre partiendo de lo que ya estaba, pero permite de alguna manera esa capacidad de rehacerse y de reconfigurarse, permite la capacidad de poder enfrentar nuevamente el mundo a pesar, ¿verdad?, de lo catastrófico que puede llegar a ser en ocasiones. Y más que nada, pues, a mí me interesó el libro, me parece un libro hermosísimo, por el hecho de que rescata esa capacidad que tenemos nosotros de relacionarnos desde otra óptica con el entorno que nos rodea. Y entonces, con el tiempo el mito fue descartado obviamente por la modernidad, por el cientificismo, por la evidencia, por la data, por la ciencia en sí, porque pretendemos que a través de la modernidad el desarrollo del ser humano alcanza una superioridad cultural, y esa superioridad cultural implica un poco abandonar el mito. Entonces, yo le pregunto a Yuan, ¿cómo en tiempos modernos, ¿verdad?, donde está esta pretensión de que somos superior culturalmente a lo que era la antigüedad, y se sustituye precisamente esa riqueza del mito por un discurso, digamos, cientificista o filosófico, que te lleva a utilizar el mito para darle cuerpo a este libro? ¿Cómo te congenias primero? ¿Cómo te congracias primero? Claro, con esas virtudes, digamos, gracias que tiene el mito para volver a explicarnos nuestra relación con el mundo desde otra óptica. Antes que él conteste, ¿puede leer la contraportada para que él tenga también otros argumentos para contestar? Claro que sí. Bueno, la portada dice: Yuan fue guiado, escribe desde la vocalidad orgánica de un saber sabroso como un saber a través de los sentidos, no de la intelectualidad, como el niño que descubre un mundo que se abre ante sí mientras repite en lo más íntimo, a escondidas como los dioses, palabras prohibidas hechas mantras creacionales, o sea, la capacidad de crear a través del lenguaje. Estos infinitos marcaribeños por gravedad llevan la palabra al origen y le devuelven su plasticidad acuosa y concomitantes del logos spermáticos. Como en todo mito, lo ínfimo y lo infinito, polvo y humus, se integran dando paso a un sentido que desborda el simple nombrar. Así lo ínfimo de la palabra como partícula que transforma en juego de sonidos, jerga dominico-urbana, caligrama, paranomasia, en retuécanos y palimpsestos transformadores, en fin, en el misterio, cruz y grama, multidimensional del lenguaje cuando alcanza el arte y que llamamos poesía. Wow. Joan, cuando tú leíste eso la primera vez, cógete acá el micrófono. Cuando leíste eso, o te lo leí o lo leíste, ¿cuál fue tu primera reacción a eso? Porque tú no conocías a David. No lo conocía. Mi primera reacción fue monosilábica. Wow. Hay cosas que uno como autor no logra ver ni verse, y una persona desde fuera puede que contemple mucho más de lo que el propio autor quiso plasmar a la hora de la escritura. Yo siempre pienso que San Pablo, que es una figura muy conocida en cristianismo por sus cartas, la carta Paulina que está ahí en el Nuevo Testamento, si existe un cielo después de la muerte, una vida después de la muerte, yo me gustaría entrevistarme con él y preguntarle: Señor Pablo,
usted está al tanto de todo lo que se ha hecho a lo largo de los siglos y que ha estudiado sobre tus cartas, sobre sus cartas. Yo estoy casi seguro que él se va a quedar con la boca abierta, pasmado de cuánto todo eso ha dicho de mis cartas. Entonces esa fue la misma impresión. Wow, debo confesar que en mi ignorancia del idioma español tuve que buscar alguna palabra en el diccionario, pero eso es parte de esta riqueza. Pero bueno, gracias. Y sobre tu pregunta, hay un verbo que me vino a la mente mientras tú hablabas. Tú decías que los mitos tienen la capacidad de deshacer y volver a hacer. El verbo para mí es recrear. Hay una creación que se destruye y entonces hay una oportunidad de recrear. Pero en español la palabra recrear tiene que ver con lo lúdico, que tú decías, es un momento de recreación, quiere decir un momento divertido. Entonces yo recreo con las palabras. A veces los propios mitos explican mejor que las propias palabras. Voy a poner un ejemplo. Hace tiempo atrás, en un lugar, en un bosque, llegaron unas nubes negras y amenazaban una tormenta tan fuerte que podría destruir la aldea. Los ancianos de esa región se reunieron, prendieron un fuego, dijeron unas palabras mágicas a una hora concreta en un lugar específico del bosque, y por eso las nubes negras se marcharon. Pasaron los años, ya esos ancianos no estaban, pero había un grupo de adultos que estaban gobernando el lugar y volvieron las nubes oscuras, amenazantes. Y estos hombres fueron a un lugar del bosque, encendieron el fuego a una hora específica, pero no conocían la plegaria. Y aún así, las nubes negras se fueron por ese ritual. Los hombres ya fallecieron, generaciones nuevas. Un grupo de jóvenes se enfrentó a una nube negra en esa misma aldea y dijeron: no conocemos el lugar del bosque, pero sabemos encender el fuego. Y fueron allá y encendieron el fuego en algún lugar cualquiera del bosque, y las nubes negras se fueron. Pero ya esos jóvenes tampoco existían, pasaron los años y queda un grupo de niños, y llegó una nube oscura más fuerte que las anteriores, y los niños dijeron: no conocemos ni el lugar del bosque, ni la plegaria, ni siquiera sabemos encender un fuego, pero sí sabemos la historia. Sabemos de esta historia de que nuestros antepasados iban a hacer un ritual. Conocemos la historia. Y las nubes negras se fueron. Y la evidencia que las historias tienen poder es este cuento, es este mito. Por eso me gusta contar. Tiene que ver con la narrativa, con la narración oral. Yo sé que tú eres un experto de la narración oral. Entonces, yo creo que los mitos no son algo del pasado, sino que tú y yo, todos ustedes que estamos acá, tú y yo estamos llamados como vocación incluso a usar la palabra para construir, y si es posible y necesario, deconstruir y reconstruir mitos para entender mejor este mundo que a veces es indescifrable. Joan, yo quisiera que tú leas uno o dos textos del libro para que los estudiantes puedan escucharte y puedan tener una idea de qué es lo que viene acá. Este libro, él había sacado una primera edición del libro. Cuando nos conocimos, decidimos hacer una nueva edición, se hicieron correcciones y se añadieron textos. La segunda edición y hace corrección, se llama corrección, una edición corregida. Y si le añade textos nuevos, una edición ampliada. Así que por eso le llamamos a esto una edición ampliada y corregida, o corregida y ampliada. Quiere leerte dos textos, por lo general son textos breves, sí, para que ellos tengan una idea por dónde va la cosa en este libro.
soy una fusión de dos mundos, occidente, y no cualquier occidente, mar caribeño como tú dices. Soy caribe, pero soy asiático, y de esa mirada rasgada asiática y del tigueraje caribeño. Que en la República Dominicana es un tipo que hace miles de cosas para lograr lo que sea, pero tiene muchas maneras de lograr algo. Sí, en Son tigres. Puerto Rico hay muchos tigres. Ok. Una expresión, Adelante. una expresión que tuve que inventar que es el voipayismo. El voipayismo para mí es parte de la idiosincrasia dominicana. El voipayismo es un término que tuve que acuñar, no está en el diccionario de la Real Academia. Cuando alguien dice voy para allá, eso existe en todas las estructuras, en el mundo empresarial, incluso en la iglesia, en las comunidades, en la política. Una vez yo estaba haciendo una fila para cobrar un cheque en el banco, afortunadamente era para cobrar un cheque, no para pagar una deuda. Y yo estaba haciendo mi fila y de pronto una señora de lo más elegante está delante de mí. En un imprevisto, yo miro así, una señora delante, y yo la miré de arriba abajo y digo, doña, disculpe, yo estoy aquí. Ella me mira con cara de perplejidad y me dice, ay, yo me di cuenta que estaba aquí. Pero esa actitud de ella es el voipayismo. ¿Ustedes me entienden cuando digo voipayismo, sí o no? ¿Sí o no? Es que usted hace algo que supone que no lo haga, pero usted como quiera lo va a hacer. Eso es el voy. ¿Aquí en Puerto Rico existe eso, sí o no? No, yo pensaba que no. Contexto y termino para empezar. En Feria del Libro en República Dominicana, una gran multitud, mi esposa y yo con 2 bebés, cada uno en su cochecito de bebé, queríamos salir porque ya era el final de la noche, había un problema de embudo, de salida, porque había una puerta estrecha para una tremenda multitud, no podíamos salir y ocurrió lo siguiente. Esa noche nunca olvidaré, agradable Feria del Libro, pero no la multitud. Era la hora de cierre al estilo RD, gente saliendo en manada, tampón de embudo, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam. Para más colmo, se fue la luz. Mi compañera empujando coche de bebé 1 y yo equilibrando coche de bebé 2. Tapón de gente y de rajilla que no avanzaba nada. Tengo la mirada china, pero de paciencia baja. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Se alzó una voz de lo más para atrás. Voy para allá, voy para allá, voy para allá, voy para allá, todos. Voy para allá, voy para allá. Tiguerazo botellón en su cabeza. Voy para allá, voy para allá, voy para allá, voy para allá. Todo se abrió con presteza, oh magia, cuánta destreza, oh my God, qué pieza. Escrito o pensado desde la gravidez, de lo solemne, sino donde ahora el mundo se construye quizás desde la felicidad, desde el humor, ¿no? Y que quería ver qué tienes que decirnos sobre eso. Y sobre el caos dominicano, porque eso es un reflejo de que en República Dominicana es muy caribeño también. O sea, no es el único lugar donde hay caos, donde hay un desorden. Y él lo captura muy bien en ese texto. Yo creo que aquí, en mi caso, la palabra es supervivencia. Yo salgo a las 7 de la mañana para llevar a mis hijos al colegio. Cuando mi carro ya está en la calle, empieza el videojuego más terrible y divertido a la vez, que es el tráfico publicano en Santo Domingo. Cuando me mudé de Nueva York a Santo Domingo, el caos era tan grande en la ciudad. Sí, es una ciudad hostil. Santo Domingo para mí es una ciudad que da miedo por el desorden que hay en todos los sentidos y cómo crece de manera tan desorganizada y el tráfico insoportable. Entonces yo me estresaba. Cambiaba de humor, a propósito de la palabra humor, cambiaba de humor pero para mal, ¿no? para estresarme y me daba de todo. Me salieron enfermedades chinas que yo desconocía, pero un médico chino me dijo, eso no es normal allá, en fin. El caso es que yo un día descubrí que si yo manejaba
pensando que estaba en medio de un videojuego, dejaba de estresar. Entonces pasaban policías, yo gustaba. Y el motorista y el otro, el que se atravesaba, el que cruzó en contravía, el que viene en sentido contrario, aquel que caminó fuera del lugar, etcétera, etcétera. Y yo, en vez de estresarme, empezaba a reírme manejando. Yo me reía solo manejando. Ahora, ¿qué va el siguiente obstáculo? Y así. Entonces, supervivencia. Para mí, el humor salva. El humor, la Biblia dice Dios es amor. Yo me gusta en mi atrevimiento parafrasear y decir Dios es humor. Y humémonos los unos a los otros, como Él nos ha ahumado. Ahumado suena como a quemado, ¿no? Pero me gusta también barbecue, que es una carne ahumada. Sí, todo, o sea, todo tiene conexión, fíjate. Y eso, entonces, para mí es un asunto de supervivencia. Pero también es cierto que no hay mucho elemento de humor en los mitos, pero sí hay. Pienso en los cuentos del coyote o en la Anansi, que es una araña sabia africana, en los mitos africanos. Siempre detrás de la astucia de estos animales que ya rayan la fábula, hay una tomadera de pelo, de humor. Y yo creo que los sabios antiguos, los ancestrales, ya habían descubierto antes que la psicología moderna que en el humor el cerebro segrega una sustancia para la felicidad. Y eso es importante para sobrevivir. Léeme un texto más antes que venga tú con lo que vas a hacer al final. Yo voy a hacer un disclaimer antes de que tú lo hagas, porque no sé qué vas a hacer. Antes de que haga eso, léeme un texto más. Carlos Roberto me tiene miedo, que no sabe, que no es salir. Cometió el error. Mira, ve a la página, esa misma, Ahí usted. el chino. El chino de la amargue. El chino de la amargue. Hay que poner un contexto. El amargue es una actitud popular dominicana que se refleja a través de la bachata. Estamos oyendo bachata, ¿verdad? Pues la bachata es sobre el amargue. El merengue no es sobre amargue. El merengue es más festivo. Es más festivo, pero siempre la bachata es alguien que dejó a alguien. Un despecho. Un despecho, el amargue. Claro, el chino del amargue. Vamos a ver. Lo que pasa es que eso se va. Ya está. Lo que pasa es que la bachata siempre se consideraba música de amargue hasta que llegó Juan Luis Guerra y le dio otro nivel, líricamente hablando, sobre todo, y musicalmente lo arreglo. El chino del amargue. No me cierro a la posibilidad de dedicarme a la bachata. Me vislumbro con sombrero y guitarra, siendo presentado en un barrio con ustedes, el chino del amargue. Ya tengo mi lista de repertorio, yo fan de pasiones. El amarillo pega con todo. Cometí un error. Ojitos chiquititos. Éxitos rotundos con millones de vistas y likes. Giras, promociones, páginas de fan en Punta Cana, el Centro Olímpico y el Play. Flashes, autógrafo, disco de oro por mi pa. Pondría de moda mi bachata Lover Outfit. Sería la pámpara para popis y guaguaguá. Ser la para, bien rulay. Armando junte con Juan Luis, me apellidaría Shentu, Santos en mandarín. Lo que me han pedido, proyectarme a la fama, es el grito de Susana a Mafalda. Maldita la hora en que me inculcaron la modestia, abyecto y recatado decoro. Un Latin Grammy arruinaría mi simplicidad. Sin embargo, hoy amanecí rescatando bachatas. Con mi mesita de noche como testigo, tomaré tutorial de punteo por YouTube. Mi chomén, que tú me tienes jurqueado, con tu pollita agridulce, apeñucado. Tenemos tiempo para lo que quieras hacer y al final algunas preguntas. Hemos traído 2 libros que vamos a obsequiar hoy. ¿Alguien le interesa algún libro? Hay 2. Ok, mira, primero, Hay un autor. vamos a hacer un disclaimer. Dale. Porque esto se está grabando, mira.
Sí. Esto queda en los registros del Departamento Español en la universidad. Dale. Yo he traído de invitado a este señor, es un adulto mayor de edad. Señor Trump, este señor tiene permiso para estar aquí. Pero yo no sé lo que él va a hacer, así que cualquier cosa que salga de nuestro control no representa necesariamente al Departamento de Español ni a los profesores que estamos acá. Así que adelante. Yo me hago responsable, ¿ok? Me hago responsable. Hay un autor italiano, se llama Gianni Rodari. Gianni Rodari escribió un libro que influyó mucho en mi vida, se llama Gramática de la Fantasía. Y ahí plantea varios ejercicios para creación de ficción y también de poesía. Y uno de los ejercicios se llama el binomio fantástico. El binomio fantástico consiste en tomar dos sustantivos que no tienen nada que ver una con la otra y casi siempre son opuestos, que no sean palabras de la misma familia. Por ejemplo, si yo digo silla y digo mesa, ahí no hay binomio fantástico, porque silla y mesa son muebles. Si yo digo radio y televisión, tampoco. Pero si yo digo micrófono y chancleta, ahí hay binomio fantástico. ¿Me he explicado bien? ¿Sí o no? No sean tímidos, ¿sí o no? Bien. Yo voy a poner un ejemplo. Yo venía para acá, desde mi casa tuve y yo veía el mar. Y mientras yo veía el mar, vino a mi mente esta frase que tuve que copiar aquí esta es como mi libreta de apuntes para futuros poemas, y escribí lo siguiente: me siento como un pez que intenta quebrantar un mar sólido. Así me sentía. Me siento como un pez que intenta quebrantar un mar sólido. Definitivamente el mar no es sólido, pero ahí hay un binomio fantástico. ¿Me expliqué bien? ¿Ahora sí? Entonces, lo voy a poner. Vamos a hacer una historia entre todos. ¿Les parece? Esta historia, quiero que tú pienses en una cosa, un objeto. Levanta la mano, ¿quién tiene un objeto pensado ya? Cuando digo objeto, algo físico, ¿ok? Una cosa física, puede ser butaca, gafa, grifo, botella, etc. Levanta la mano, ¿quién tiene una cosa pensada? Ok, vamos a participar entre todos. ¿Alguien me da una cosa cualquiera? No tiene que... Grita. Pincel. Pincel y micrófono. Excelente. Ya tenemos dos. Pincel y micrófono fácilmente hace un binomio fantástico, porque pincel no tiene nada que ver con micrófono y viceversa. Necesito un adjetivo calificativo. ¿Todos saben lo que es un adjetivo calificativo? ¿Sí o no? Por ejemplo, grande, alto, esos son adjetivos calificativos. Pero por favor, piensa en un adjetivo calificativo que no sea tan simple como pequeño, bonito. No, piensa en una palabra más estrafalaria. De hecho, la palabra estrafalaria es un adjetivo. Pero yo quiero que me digas un adjetivo estrafalario, que no sea estrafalario. ¿Se entiende? Levanta la mano, ¿quién me ofrece un adjetivo? Dime. Rápido. Inmenso. Otra. ¿Alguien ofrece más? Estrecho. Más. Una palabra más absurda, más estrafalaria. Estrambótico. Me gusta ese. Vamos a crear la estrambótica historia de un pincel que se creía un micrófono. ¿Ok? La estrambótica historia de un pincel que se creía un micrófono. Tenía una crisis de identidad. Entonces yo empiezo la historia y cuando yo señalo a alguien, esa persona rápidamente dice lo primero que se le ocurre, sin pensar mucho. Para que la historia sea fantástica, hacemos este ejercicio. O sea, no lo maquines, no lo razones.
absurdo, tiene que salir. Empieza, hace mucho tiempo atrás, cuando no existía el tiempo, cuando no había relojes, cuando no había segundos, cuando el mundo ni siquiera estaba creado, surgió de pronto un tsunami que provocó una catástrofe mundial en un mundo que no existía aún. Y entre el medio del tsunami surgió un palo pequeño que era un flamboyán, que cuando el tsunami se apaciguó empezó a empequeñecerse, hasta convertirse en un pincel. Pero no sabía que era pincel, porque en esa época no había pinceles. Y una vez apareció apareció un sacapuntas. Y el pincel, que no sabía de sacapuntas, vio un agujero por ahí. Y cuando ve un agujero siempre se quiere introducir de alguna manera. Y se metió ahí, y el sacapuntas se mareó y empezó a dar vueltas y vueltas y vueltas, y el pincel empezó a estrecharse hasta que encontró un no sé que era totalmente indefinido, con una crisis de identidad, pero tenía una voz, y la voz del no sé era una voz calurosa, y ese calor secó los restos del tsunami y evaporó, y todos se convirtieron en nubes oscuras, y las nubes empezaron a tronar, y de ese trueno empezó a registrarse las voces. Empezaron a registrarse las voces, y las voces, para poder comunicarse, necesitaban un micrófono, y el pincel que tenía la punta afilada por el sacapuntas empezó a propagar esas voces. Y es cuando él se preguntó: ¿seré yo un micrófono? Pero el pincel no sabía de la existencia del micrófono, porque en ese tiempo no existían micrófonos. Por tanto, acudió a alguien para resolver su crisis de identidad, y ese alguien era una goma que se usaba en las protestas, y alguien usando gasolina quemó la goma, y ese humo negro subió al cielo y amenazaba con destruir la aldea. Y cuando los niños se reunieron en un lugar del bosque para hacer una plegaria, dijeron: no conocemos el lugar, ni la hora, ni la plegaria, ni sabemos encender el fuego, pero conocemos la historia del pincel que se creó un micrófono, y eso bastó para que las nubes oscuras no destruyeran la aldea. Y colorín colorado. Gracias. Un aplauso Gracias. para ustedes. Eso es Grimorio Fantástico. Juan, porque le ha causado un problema a nuestro director. Lo sé. Que no me puede caer atrás. Sí. Así que ya sabe que no tienes postre hoy en la cafetería. Vamos a terminar para estar en el contrato que hemos hecho con los estudiantes de una actividad de 1 hora. Gracias, querido. Tenemos, David, unas palabras para cerrar. Bueno, Joan acaba de darnos un ejemplo de lo que es también un mito con esta historia, ¿verdad? Ha inventado, ha creado un mundo totalmente nuevo, de relaciones totalmente distintas, que son colectivas, que se recogen a través, ¿verdad?, de este relato que de alguna manera intenta explicar algo. Así que nosotros, cuando de pronto no encontramos sentido dentro de las cosas, no podemos manejar el mundo. El mundo sin sentido no hay manera de manejarlo. Así que introducimos sentido en cada una de las cosas, ¿verdad?, con las que nos rodeamos. Y es lo que acaba de hacer Juan, mostrarnos cómo de pronto esa historia se va empanando, va cogiendo sentido, ¿verdad? Y de pronto ya tenemos un mundo completamente nuevo, se rehace, ¿no?, nuestra relación con el entorno. Así que un poco el mito lo que hace también es aunar
aunar esos elementos que de pronto no parecen tener sentido, pero sí le damos sentido. Así que yo, más que nada, les sugiero a mis estudiantes, ¿verdad?, que tengan la oportunidad de acercarse al libro. Me parece que es un libro hermoso, me parece que es un libro del cual podemos aprender muchísimo. Dentro de esa dinámica con la que Joan magistralmente une elementos, une también lo estético con lo social y con lo político en el texto. Así que siempre hay un gesto por querer rehacer lo que no funciona, ponerlo a funcionar, y este libro creo que es una muestra maravillosa de eso, una muestra de cómo podemos hacer que un mundo que no funciona de alguna manera funcione quizás hasta de una forma más divertida. Muy bien, gracias, David. Un aplauso para el profesor, para Joan. Gracias. Hoy a las 7 de la noche vamos a estar en la Casa Dominicana en Santurce, porque nos han pedido que un escritor dominicano que venga a nuestra universidad también pase por la Casa Dominicana, y va allí. Vamos a tener una actividad parecida, pero no igual a esta, a las 7 de la noche. Tenemos 2 ejemplares que hemos traído para obsequiarles a ustedes. Como siempre, yo voy a hacer una rifa, mis famosas rifas. Así que, si quieren darme un número, alguien que me dé un número. En Casa Norberto se consigue, ¿no? Bueno, el libro está en Casa Norberto.